La evolución de los modelos atómicos. Modelo atomista de Leucipo y Demócrito. La palabra átomo fue creada por el filósofo griego Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito 400 años antes de Cristo. Demócrito dijo que la materia estaba hecha de partículas pequeñas que no se podían dividir. Las llamó átomos. También Demócrito decía que los átomos son físicamente indivisibles, indestructibles, entre cada átomo hay un espacio vacío, están continuamente en movimiento y hay muchos tipos de átomos. Etimológicamente, átomo proviene de los vocablos griegos a y tomón. A significa sin y tomón corte, es decir, sin cortar, algo que no se puede dividir. Demócrito y Leucipo también crearon el concepto de atomismo, que afirmaba que toda materia consistía de dos cosas, átomos y vacío. Más adelante, en 1803, Dalton postula que la materia está formada por partículas muy pequeñas, llamados átomos, que son indivisibles, neutros y no se pueden destruir. Dijo que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen la misma masa y propiedades. Átomos de distintos elementos tienen distinta masa y propiedades. También dijo que átomos de distintos elementos pueden combinarse formando compuestos. Descubrimiento del electrón y el protón. En 1897, Thomson experimentaba con tubos de descarga, consistentes en tubos de vidrio que encerraban un gas a muy baja presión y dos placas metálicas que, al ser conectadas a una fuente de alimentación de alto voltaje, producían una emisión, rayos catódicos, desde la placa negativa, cátodo, a la placa positiva, ánodo. Thomson descubrió que estas emisiones estaban formadas realmente por pequeñas partículas cargadas negativamente, que hoy conocemos como electrones. Esto hizo que se tuviera que reconsiderar la invisibilidad del átomo. Thomson propuso que el átomo está formado por una esfera uniforme cargada positivamente en la que se incrustan los electrones, que aportan la carga negativa necesaria para que el átomo resulte eléctricamente neutro. Este modelo es comúnmente asociado con un budín de pasas, ya que se ve como dentro de un budín con carga positiva se incrustan las pasas con carga negativa. Experimento de la lámina de oro. Llevado a cabo por Ernest Rutherford en 1908. Lo que hizo fue bombardear una delgada lámina de oro con partículas alfa, núcleos de helio, procedente de una fuente radiactiva, polonio o radio. Rutherford observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Algunas se desviaban de su trayectoria un ángulo considerable y muy pocas rebotaban contra la lámina. Esto indicaba que ni la materia era tan continua ni los átomos eran tan compactos como se suponía. Entonces, sus conclusiones principales fueron: el átomo está en su mayor parte vacío, por lo que la mayoría de las partículas alfa lograban atravesarlo sin obstáculos. Y la carga positiva del átomo está concentrada en una pequeña región de él, por lo que solo las partículas alfa, también cargadas positivamente, que se acercaban lo suficiente, se desviaban de su trayectoria y muy pocas chocaban y rebotaban. Modelo atómico de Rutherford. Para Ernest Rutherford, el átomo se divide en un núcleo central que contiene protones, y ahí se concentra casi toda la carga positiva y la masa del átomo, y una corteza formada por electrones que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, de forma similar a como los planetas giran alrededor del Sol. Por eso se lo suele llamar modelo planetario. Pero el átomo descrito por Rutherford tiene un grave inconveniente, y es que es inestable y contradecide la física clásica y la teoría electromagnética de Maxwell. Según esta teoría, toda carga en movimiento emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Esta emisión provocaría una pérdida de energía que haría que el electrón describiera órbitas de radio decreciente hasta caer sobre el núcleo, por lo que el átomo se destruiría. Pero esto realmente no pasa. Órbitas permitidas de energía. Bohr propuso que los electrones se movían alrededor del núcleo en órbitas permitidas de energía, es decir, que mantenían su nivel de energía o su nivel energético porque al circular en dichas órbitas lo hacían sin emitir la energía que contenían. Modelo atómico de Bohr. El modelo atómico propuesto en 1913 por Bohr describe al átomo como un núcleo pequeño y cargado positivamente,
el cual se encuentra rodeado por electrones que viajan en órbitas circulares alrededor del núcleo. Esta teoría afirma que los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas muy determinadas, negando todas las demás. En cada una de estas órbitas, los electrones tienen asociada una determinada energía, que es mayor en las órbitas más externas. Los electrones no irradian energía al girar en torno al núcleo. El átomo emite o absorbe energía solamente cuando un electrón salta de una órbita a otra. Estos saltos de órbita se producen de forma espontánea y en el salto de una órbita a otra, el electrón no pasa por ninguna órbita intermedia. Dualidad onda-partícula de Broglie. Luis de Broglie, mediante la dualidad onda-partícula en 1924, postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y partícula. Cualquier partícula que tiene masa y que se mueve en cierta velocidad también se comporta como onda. Principio de incertidumbre de Heisenberg. En 1925, Heisenberg, mediante su principio de incertidumbre, establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, y por tanto es imposible determinar su trayectoria. Cuanto mayor sea la exactitud con la que se conozca la posición, mayor será el error en la velocidad y viceversa. Ya en 1927, Schrödinger establece una ecuación matemática que, al ser resuelta, permite obtener una función de onda phi, llamado orbital. Esta describe probabilísticamente el comportamiento de un electrón en el átomo. Esta función es llamada densidad electrónica e indica la probabilidad de encontrar un electrón cerca del núcleo. La probabilidad es mayor mientras más cercana al núcleo y menor si nos alejamos de él. Orbital y spin del electrón. Gracias al descubrimiento de Schrödinger, un orbital está definido como la región dentro de un átomo que encierra donde posiblemente esté el electrón el 90% del tiempo. Un orbital puede albergar 2 electrones como máximo, por lo tanto, estos se diferencian entre sí por el sentido del giro sobre su eje. Cuando 2 electrones ocupan el mismo orbital, sus sentidos son opuestos. El spin, descubierto en 1920 por Stern y Gerlach, se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Descubrimiento del neutrón. Años atrás se había comprobado que la masa de los protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo. Investigando, en 1932, Chadwick reconoció que había otra partícula subatómica y que se encontraba en el núcleo. Realizó el mismo experimento que Irene Joliot-Curie y Frederick Joliot. Probó bombardeando átomos de berilio con partículas alfa. Esto provocaba la emisión, por los átomos, de una radiación compuesta por partículas de masa casi igual a la del protón y carga eléctrica nula, los neutrones. Modelo atómico de la mecánica cuántica. Basado en las teorías de Broglie, Heisenberg y Schrödinger, el modelo atómico de la mecánica cuántica establece que los electrones giran en orbitales, que corresponden a regiones del espacio en torno al núcleo donde hay una alta probabilidad de encontrarlos. Mac-Hellman y el descubrimiento de los quarks. Habían empezado a aparecer partículas subatómicas, tuones, muones, etc., y no había forma de entender qué eran ni por qué aparecían. Ahí fue donde Murray-Hellman, en 1968, dijo que esta proliferación se produce porque existen partículas más pequeñas del interior de los protones y neutrones llamadas quarks. Supuestamente, con los quarks se podía formar cualquiera de las partículas nuevas que habían aparecido. Quarks up y down, formación de protones y neutrones. Mediante experimentos que se realizaron durante los años, se observó que los protones son partículas compuestas. Las evidencias científicas permiten comprobar que los protones y neutrones están formados por combinaciones de 3 quarks unidos por gluones. Un protón está formado de 2 quarks up y un down. Un neutrón tiene 2 downs y un up, con sus respectivos gluones. La única forma de que salgan las cuentas, es decir, que un protón tenga carga 1 positiva y un neutrón 0,
es que los quarks tengan una carga fraccionaria, es decir, que la carga fraccionaria de un quark up es 2/3 y de un quark down es -1/3. Modelo atómico según el modelo estándar de partículas. Este modelo estándar de la física de las partículas es una teoría en proceso de elaboración que puede explicar mucho de cómo está hecho y de cómo funciona el mundo conocido. Sus ideas básicas son: casi toda la materia que conocemos está hecha de protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones están formados por partículas más fundamentales, los quarks. Los electrones son ejemplo de otra clase de partículas materiales fundamentales, llamadas leptones. Estas clases de partículas elementales se encuentran ligadas entre sí debido a la acción de 4 fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear y la fuerza débil.